Buenas tardes. Hoy vamos a ver y continuar lo que son microcontroladores Atmel y los de PIC Microchip. Pero antes vamos a ver y recordar que se debe entregar al trabajo práctico y voy a volver a recordar lo que tienen que hacer para la gente que todavía no ha llegado a realizar el trabajo práctico. ¿Qué es una red neuronal? ¿Qué es un perceptrón y para qué sirve? Una red neuronal es un conjunto de neuronas artificiales y que emulan las neuronas del cerebro humano a través de algoritmos. Entonces, los algoritmos computacionales simulan una red neuronal. Una neurona, que es una sola neurona, es un perceptrón que tiene entrada y luego tiene salida. Las neuronas generalmente tienen un algoritmo que les permite poder clasificar objetos. Entonces, para que sea una red neuronal sirve para clasificar objetos. Y el menor elemento dentro de una red neuronal es el perceptrón. Concepto de Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning significa máquina que aprende, que autoaprende. Entonces, utilizando una red neuronal, se le deja para que la máquina aprenda a través de un algoritmo de aprendizaje. Ese algoritmo de aprendizaje, utilizando redes neuronales, se llama Machine Learning. Y Deep Learning es aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es utilizando el Machine Learning, dejar que el algoritmo resuelva problemas bastante complejos. Una red neuronal básicamente tiene tres capas. Una capa de entrada, una capa oscura o profunda y una capa de salida. Cuando se intensifica más capas y más capas dentro de la capa oculta que está en el medio, entonces se convierte en una deep learning. ¿Y qué pasa? Cuando uno programa un algoritmo en redes neuronales, uno escribe un algoritmo para resolver ciertos problemas. Cuando uno escribe para Machine Learning también es para resolver ciertos problemas. Pero cuando uno escribe para Deep Learning, básicamente la máquina es la que resuelve el algoritmo o el problema y él mismo se crea su forma lógica de cómo desarrollar esa solución. Entonces es eso, es utilizando redes neuronales y Machine Learning se llega al Deep Learning. ¿Qué es TensorFlow? TensorFlow es una librería que se usa para redes neuronales e inteligencia artificial. ¿Qué son los tensores? Los tensores son las variables dentro del TensorFlow. ¿Qué es Keras? Keras es una librería de inteligencia artificial que hoy en día, en la versión 2.0 del TensorFlow, ya está incluida dentro del TensorFlow. Pero estas librerías, tanto de TensorFlow como Keras, generalmente se le programa con Python, que es lo más normal. Si encuentran tutoriales o información, lo van a encontrar más para Python, aunque se puede programar en otros lenguajes. Keras es específicamente una librería que hoy en día se acopla dentro del TensorFlow. ¿Qué es un dataset? Un dataset dentro de TensorFlow es una pequeña base de datos que contiene información binaria. Por ejemplo, pueden contener, como en el caso del video, para los que llegaron a ver el video, tiene una base de datos de vestimentas y calzados.
tanto con su nombre o sus etiquetas, como con su imagen. Tiene una imagen reducida de 0 a 255 que va a cada color, y cada píxel representa una parte de esa imagen que está guardada dentro del dataset. Es decir, que guarda imágenes. Este dataset guarda imágenes. Bueno, esa es la primera parte para responder. Y la segunda parte es ver el video. Para los que ven el video y llegaron a entender, pueden hacer un pequeño resumen, no largo, sino un pequeño resumen de lo que entendieron del video o de lo que les pareció el video. Si no llegaron a ver el video, aquí les dejo también un enlace que tiene ejemplos parecidos al que se utilizó en el video. Vean eso, vean el ejemplo de eso, y básicamente hagan un pequeño resumen y lo colocan dentro del material. Entonces el material tiene dos partes: una parte A, que es la de responder, y una parte B, que es la de extraer información de cómo funciona el TensorFlow. Hagan sencillo y entreguen el trabajo práctico, que es lo más importante, porque como pueden ver tiene 10 puntos y es importante que lo entreguen. Entonces les animo, para la gente que todavía no entregó su trabajo práctico, yo les dejo literalmente, hoy fenece la fecha de entrega, pero hay tiempo hasta el viernes 13, que es este viernes, hasta las 12 del mediodía pueden entregar, porque después yo tengo que compilar y eso, tengo que enviar la planilla a la universidad. Entonces, si entregan hasta esa hora del día viernes, o si es posible al término de este video, si es que ya hacen el trabajo práctico y entregan, es deseable que terminen el trabajo práctico y lo entreguen y después hagan las tareas semanales, porque pueden tener más tiempo para realizar las tareas semanales. Pero el trabajo práctico fenece básicamente hoy, aunque les doy tiempo para que puedan hacer otros días. Me gustaría ya que puedan terminar hoy, si es posible, después del video. Entonces me va a ser más fácil poder colocar las notas en la planilla, porque el viernes tengo que hacer bastante rápido, entonces ya me va a complicar, porque la fecha límite que me dieron es hasta el viernes 13, aunque la plataforma está hasta hoy. Bueno, y eso es todo. Entonces ahora vamos a ver lo que es la materia de hoy. Bueno, rememorando cómo está compuesto internamente un microcontrolador. Voy a volver otra vez hasta acá, hasta sus pines. Este es el PIC que tenemos de ejemplo. Acá tiene RA2, por ejemplo, RA3. Tenemos el registro RA, que va desde RA0 hasta RA7. RA0 hasta RA7. Y tiene otro registro que es RB, esto que están aquí, que va del RB0 al RB7. Este es el PIC 16F628A. Todas estas patitas que tienen, que están numerados como RA o RB, son pines digitales de entrada o salida. Son pines digitales de entrada o salida. Es decir, que puedo prender o apagar cosas con este integrado, así como en el Arduino prendíamos y apagábamos LEDs o otras cosas que se pueden prender y apagar. Aquí también se pueden apagar y prender, porque básicamente el Arduino contiene un microcontrolador, y con los microcontroladores en la parte digital lo que podemos hacer es prender y apagar cosas. Solo que aquí para programar es un poco más complicado y para conectar es un poco más complicado, por eso es que se usa más el Arduino. Pero es importante entender cómo funciona internamente. Entonces, cada patita que está numerado como RA o RB son registros que informáticamente podemos decir que son como vectores. En este caso tenemos dos vectores
de 8 bits o de 8 componentes. El primer vector es RA y el segundo vector es RB. Entonces tenemos como pequeños vectores. Estos vectores son estos que ven aquí. Para el puerto A, internamente se divide en dos partes. Una parte que se llama tris y otra parte que se llama port. Con el tris lo que hacemos es decidir si un pin va a ser de entrada a salida. Con el tris se decide si va a ser de entrada a salida. Si tiene un valor 1 es input, es decir, de entrada. Y si tiene un valor 0 es de output o salida. Entonces aquí yo decido. Si es de entrada significa que yo voy a leer un sensor. Si yo tengo de entrada, que es este número 1, significa que este port A que está acá debajo va a ser de entrada. Y si tiene un valor 0 acá, va a ser output y va a ser de salida. Si tiene valor 0 o de salida, significa que lo que yo voy a hacer es prender o apagar algo. En el caso más fácil, un LED. Pero puede ser cualquier cosa. Inclusive puede ser un aire acondicionado, una luminaria, un foco, cualquier cosa que yo quiera prender y apagar. Entonces, funciona así. El registro A se desdobla en dos partes. En un registro tris y en un registro port. El registro tris lo que hace es, entonces, hacer la función del Arduino que nosotros llamamos como pin mode. En el pin mode del Arduino nosotros le decimos si queremos que el pin sea de entrada o salida. Le decimos en el caso del pin mode, escribimos pin mode, abrimos paréntesis, luego colocamos el número del pin, por ejemplo el pin 13, escribimos 13, luego le ponemos una coma y luego le ponemos la palabra ya sea input o output, si queremos que sea de entrada o salida. Para el caso de los PIC, ¿cómo se hace? Se coloca un 1 en el registro tris. Hay dos registros tris A y por A, y luego hay tris B y por B. Porque tenemos RA y RB. Entonces RA se vuelve a subdividir en tris A y por A. Bueno, ahora que ya sabemos qué es lo que hace tris lo que hace es decidir si quiero que sea de entrada o salida. ¿Y qué hace port? Port es lo que prende y apaga. Entonces cuando tengo un valor 1 y cuando yo tengo un valor 1 en el puerto A, entonces voy a prender, y cuando tengo un valor 0 voy a apagar. Ejemplo acá, cuando está 0 significa output y este también está en 0, significa que está apagado. Si este está en 0 y acá le pongo un 1, reemplazo este 0 por un 1, entonces voy a prender. Entonces es output de salida y acá pongo un 0, apago, y si le cambio por un 1 en el port, lo prendo. Entonces en la misma posición como ven la flecha le afecta. Entonces este 1 le afecta al prendido o apagado de este. Siempre y cuando acá esté un 0 que sea de output. Si es un valor 1 y es 1 acá en el tris, significa que lo que estoy leyendo de mi sensor está viniendo un valor 1. Está viniendo un valor 1. Y así, entonces me sirve para poder colocarlo acá. Físicamente, en un esquema si nosotros vemos eso, ese esquema está aquí. Y acá están los ports. Este es el port A y este es el port B. Y acá ven RA 0 al RA 7. RB 0 al RB 7.
Entonces ven acá por A y por B. Entonces así funciona. Bueno, y lo más importante son estos registros y entender que estos registros se desdoblan en dos partes. ¿Para qué les vuelvo a recordar eso? Resulta ser que el que nosotros vimos, el PIC microchip, tiene esta forma. Tiene el tris A y por A, tris B y por B. Entonces, este primer vector que ven acá decide si es de entrada o salida, como ven en la imagen. Y el por A en este otro vector decide si se va a prender o apagar ese pin que nosotros elegimos. Entonces pueden tener ahí. Pero internamente existe otro microprocesador que es el Atmel, el que lleva el Arduino. Internamente también hace la misma cosa. Para el caso del Arduino utiliza un microprocesador Atmel, o existen otros modelos de Atmel, y casi todos los modelos de Atmel funcionan de la misma forma, así como casi todos de la línea de microchip funcionan de la misma forma. Todos tienen un tris y un port, esos registros que son vectores que ven acá. Para el caso del Atmel, que es otra marca de microprocesador, otra marca, no es la de microchip, entonces es otro modelo de microprocesador, utiliza la misma forma. Utiliza un registro que se llama DDR y el mismo que se le llama acá port. Entonces, para esta marca le llaman DDR. DDR significa Data Direction Register. Entonces es dirección, o sea, registro de dirección de datos. Eso sería la traducción. Registro de dirección de datos. Registro de dirección de datos. Así le llama a lo que en el PIC se le llama tris. Y para el port le deja con el mismo nombre, se llama port. Y como ven, hace la misma función. Decide si es de entrada o salida. Y acá hace eso en el DDR. Y en el port prende o apaga el pin. Para el caso del Atmel, para hacerlo más diferente, acá nosotros el 1 significa input y el 0 significa output. Acá en esta marca invirtieron eso. 1 significa output o salida y 0 significa entrada. Entonces invirtieron eso. Bueno, les cuento para que puedan solo tener como anécdota. No les voy a preguntar eso en el examen porque no hace falta. Es solamente si van a entrar a más detalle a ver cómo funcionan estos procesadores o si van a programar, pero básicamente es eso. Acá es fácil de recordar porque esta I puede ser la palabra de input y esta O puede ser la palabra de output, y acá funciona diferente. Esta es salida y esta es entrada. Bueno, para programar en esta herramienta se utiliza una herramienta que se llama Atmel Studio, y dentro de ese Atmel Studio se programa en lenguaje C. Entonces es fácil de programar. Vamos a ver un ejemplo y nos vamos a quedar con esa idea y vamos a entender cómo se programa fácilmente. Acá les muestro otras pantallas como es para crear un nuevo proyecto. No se ve bien, pero por lo menos para que puedan entender. Acá le dice qué tipo de proyecto voy a hacer. Es básicamente como un DevC u otras herramientas para programar en lenguaje C. Es seguir un wizard y les va a permitir tener eso. Acá explica básicamente lo que les estuve hablando, que en el pin ABR, que tiene el Data Direction Register, y utiliza el port. Bueno, y acá tiene un ejemplo cómo lo hace. Se usa DDR y
Se dan cuenta que tiene esta B porque afecta al puerto B. Viene a ser la misma cosa. ¿Se acuerdan que en el PIC es RA, RB y este es DDRA, DDRB, DDRC? Dependiendo del modelo, tiene en 1, 2 o 3 o 4 cuatro puertos. Entonces, RA sería un puerto, en el PIC RB sería otro puerto. DDRA sería un puerto y DDRB otro puerto. Entonces se usa DDRB para decidir si el pin es de entrada o salida, dice. Y si yo pongo esto en binario, todos estos puertos en 0, va a ser de entrada y este último, ¿se acuerdan que el otro era output de salida? Entonces estos van a ser, su inverso van a ser de entrada, excepto este que va a ser de salida. Entonces así yo le digo en el lenguaje C para que algunos de los puertos sean de entrada y este de salida. Y en el port es donde yo prendo y apago, por lo que se puede invertir aquí que prenda el pin en el registro B, así como ven aquí. Entonces esta es de entrada y esta es de salida. Si yo pongo de salida, yo puedo prender y apagar. Y si yo pongo un 1 en esta misma dirección, significa que lo que estoy haciendo es prender ese valor de ese vector en esa posición. Entonces prendo un pin, enciendo. Significa que si esto está conectado a un LED o a algún aparato, se va a prender ese aparato. Si tiene valor 1 y si tiene valor 0 se va a apagar. Entonces eso es lo que hace. En un ejemplo hecho en lenguaje C, lo tienen aquí. Le voy a explicarle básicamente lo que hace. Tiene el include del ABR.io, que es la parte que maneja la librería para que pueda compilar. Es un lenguaje C estándar, pero para que pueda manejar eso tiene que tener las librerías apropiadas de manejo de donde están todas las definiciones como de los DDR y de las otras cosas que tienen internamente esos microcontroladores. Entonces para el caso del ABR, que es el ADMEL, entonces dentro de esta librería IO está todo lo que se necesita para manejar con sus definiciones este microcontrolador de ADMEL. Y dentro de esta librería de H está otra librería que lo que produce es un pequeño retardo. ¿Se acuerdan el delay del Arduino? Hace lo mismo esto, pero está guardado en una librería del lenguaje C que es delay.h. Bueno, entonces ya teniendo el include de estas dos librerías, acá tengo todas las definiciones y las funciones que yo necesito, las constantes que yo necesito. Ahora entro en el bloque principal del main del lenguaje C y pongo este DDRB como vimos en el ejemplo. Todo esto es de entrada y este de salida, es decir que solo un pin vamos a prender y apagar. ¿Está? Solo un solo pin vamos a prender y apagar, que es este último que está acá. Estos son todos de entrada y este va a ser de salida, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces entramos en un ciclo infinito y esto hasta que no se apague el microcontrolador o no se le dé más alimentación, va a seguir acá su ciclo. Y básicamente lo que va a hacer es escribir en el port B todos estos valores 0, va a estar apagado y este va a estar prendido. Entonces dice on por un segundo, va a prender por un segundo. Y acá tiene delay bajo delay ms, que está dentro de esta librería delay, está su función, y lo que va a hacer es por un segundo va a prender. Fíjense que este está prendido aquí, y después pone en el mismo port B, después de esperar un segundo, pone todo 0. Entonces acá estaba un 1 y ahora está un 0. Al poner un 0 lo que va a hacer es off por un segundo, es decir que va a apagar,
y con este delay vas a esperar un segundo. Delay ms, que significa milisegundos. 1000 milisegundos es un segundo. Entonces lo que hace es una repetición de esto. Prende un milisegundo, apaga, espera un segundo. Entonces en un segundo prende, espera, apaga y espera. Entonces lo que vamos a ver si tenemos un LED es que va a parpadear. Se va a prender por un segundo y luego se va a prender por un segundo y luego se va a apagar por otro segundo. Y así sucesivamente. Como ven que tiene un ciclo while, pero tiene uno, este no va a salir porque es lo mismo que yo escribo acá while true. Y si yo escribo while true o escribo while 1, es verdadero esto. Y ustedes saben que en el ciclo while, mientras sea verdadero, va a seguir. Entonces se dan cuenta cómo se hace un ciclo infinito. En el lenguaje C, en el processing, que es el lenguaje del Arduino, tenemos también estas dos partes separadas. Esta se llama setup, si se acuerdan. Y en el setup se decía si era de entrada o salida. Entonces este DDR podía yo levantar acá encima. Bueno, está bien aquí, pero básicamente es este y la parte del setup. Y ahí yo decía pin mode dentro del setup y decía si mi pin va a ser de entrada o salida. Eso era el setup. Y luego tengo otra parte de ciclo infinito que se llama loop. Entonces tenía setup y loop. Y se dan cuenta acá cómo refleja lo mismo. Este ciclo while es como un ciclo infinito. Y el ciclo loop del Arduino, que es loop, escrito acá. Entonces, y lo que viene acá queda en un ciclo infinito. Entonces, esa es un poco a medio nivel. Que decimos que el Arduino está a más alto nivel. Entonces, está encapsulado esta forma de trabajar. Pero más internamente, acá lo vemos. Entonces acá tienen el setup, que es la configuración si los pines van a ser de entrada o salida, y acá tienen el loop, que es el ciclo infinito. Ven acá cómo se traduce en un ciclo while. Bueno, entonces es eso lo que se necesita saber. Dejo ahí un segundo para que se pueda entender. De hecho, el código no es muy difícil, es bastante sencillo. Es entender nomás las siglas que tienen aquí para poder hacer. Se puede simular esto con un programa que se llama Proteus y se programa en la herramienta del Almele Studio. Y ese binario se le lleva al Proteus y se lo coloca acá y se va a aprender y apagar. Pero no vamos a ver eso porque necesitamos tiempo, ¿verdad? Y necesitamos instalar esa herramienta para poder probar. Vamos a continuar nomás. Pero lo más importante es que se entienda cómo funciona. De hecho, esto es más complemento. Básicamente lo que sí les pido que se acuerden son de estos que están acá. Básicamente era esta pregunta que le hice en la clase pasada. Hablar sobre el PIC 16F628A. Hablar sobre los puestos trig y port, que son los fuses del compilador y que es un programador versus bootloader. Eso es lo que sí necesito que se acuerden. El resto es más detalle. Lo que le estoy diciendo ahora ya es más detalle. Entonces estamos viendo hasta ahí. Como estamos trabajando en lenguaje C, estas son las operaciones para trabajar con formas booleanas. La operación AND es con este ampersand. El operador OR es con este pipe que está acá. El operador SOR es con este símbolo. El complemento o la negación, que es este que está acá, con este símbolo que se llama virgulilla. Desplazamientos de bits se puede hacer así, hacia la izquierda y hacia la derecha, lo tienen aquí.
Y eso es en el lenguaje estándar del lenguaje C. Todos los lenguajes C básicamente soportan esto. Por ejemplo, la operación de AND es 2 ampersand cuando hacemos en un if o en un while. Pero cuando vamos a comparar dos valores numéricos, se los hace de esta forma. Eso en forma general. Y por ejemplo, nosotros podemos prender y apagar todos esos registros de LED acá. Y se le puede aplicar la operación SOR, AND, OR, simplemente utilizando esos operadores. Que de hecho muchos ya se conocen. Es nada más que poder utilizarlo en su lenguaje. Esto les digo porque a veces esto no se lo encuentra fácilmente en algún material y muy poco se lo da cuando se enseña el lenguaje C. Pero para que se acuerden que para operaciones booleanas que tengan que ver con bits, entonces se utilizan esto. Entonces ven acá cómo se puede utilizar con eso lenguaje. Bueno, continuando. Entonces vimos que la parte digital es solamente ceros y unos. Si se acuerdan, la parte analógica tenía una conversión analógica digital, que es la que les voy a mostrar ahora. Bueno, esta conversión analógica digital, que es para la parte analógica, se hace a través de un conversor que convierte una señal de un sensor en un valor numérico que se traduce en la conversión analógica digital. La conversión analógica es una entrada analógica y se convierte en un valor numérico digital. Por ejemplo, yo puedo estar inyectando 2,5 voltios en el Arduino y esto me genera un valor de 512 en el Arduino. Internamente genera eso. ¿Cómo se genera eso? A través de lo que se llama aproximación sucesiva. ¿Cómo funciona la aproximación sucesiva? Está acá en este gráfico. Les voy a decir con una analogía, básicamente. Cuando leemos un sensor, tenemos que va a leer un valor de temperatura, por ejemplo, de un sensor, pero instantáneamente no lo hace. Tarda un pequeño tiempo en leer. Por ejemplo, empieza acá y termina aquí. Todo este periodo de tiempo está leyendo ese sensor. Y por eso se llama una conversión, como dice acá su nombre, de aproximación sucesiva. Se necesita esta forma que es en forma de escalera para poder leer. Básicamente, por analogía podemos pensar así. Ustedes traen un vaso y le cargan agua y espera que rebose o se llene el agua en el vaso. Y así funciona la conversión analógica digital. No es que instantáneamente ya le da el valor numérico, sino él en forma escalonada va armando ese valor. Entonces es como si fuera que ustedes traen un vaso vacío y traen agua y lo van cargando dentro de ese recipiente hasta que se llene. Cuando se llena ese recipiente, ahí ustedes tienen el valor leído del sensor, que es desde aquí hasta aquí. Entonces, en el registro de aproximación sucesiva, ahí recién les da el valor. Entonces, significa que tarda un periodo en que ustedes leen y de lo que ustedes van a convertir ese valor sensado en un valor numérico. Entonces se llama registro de aproximación sucesiva. Entonces es como si fuera que ustedes cargan agua en un vaso. Se llena el vaso y ahí tienen ese valor leído convertido en un valor numérico. Porque la conversión analógica digital, su función es generar un valor numérico. Como dice acá, es una conversión de un valor.
Existen diferentes tipos de conversor analógico digitales de acuerdo al tipo de controlador o microcontrolador que van a utilizar. Si ustedes compran un microcontrolador más barato, puede ser de 4 a 16 entradas o canales, de 8 a 12 bits. Entonces ustedes pueden comprar de 4, que es más barato, de 16, que es mediano, y así sucesivamente. Y maneja internamente entre 8 a 16 bits de precisión. Entonces depende del modelo que ustedes quieran comprar y utilizar eso. Acá le explica básicamente lo mismo que le estaba diciendo. Y este es el conversor analógico digital. El conversor analógico digital lee de estos puertos, que son los puertos que tenemos, en este caso de entrada a salida. En este caso van a ser de entrada analógica, los puertos de entrada analógica, así como el Arduino tiene puertos de entrada analógica, van a entrar acá en estos puertos analógicos, y este es el conversor analógico digital que hace ese proceso. Acá entra un valor de un voltaje, él convierte acá, espera un tiempo, y el conversor analógico digital hace esa función. ¿Y qué convierte el conversor de analógico digital? El conversor de analógico digital convierte a números eso, convierte un valor analógico a números, y en este caso lo deposita aquí, en este que se llama address H y address L. H significa high y L significa low, o sea, sería la parte alta de ese registro y la parte baja de ese registro. Es como un vector. En este caso dice 10 bits. Entonces, este registro es de 10 bits. Como dice acá el nombre, es un conversor analógico digital de 10 bits. Entonces, lo convierte y lo guarda en un vector. Esa conversión lo guarda en un vector y es un valor numérico, para que se pueda entender, y es siempre así. Y acá ven cómo funciona la parte de conversión. Bueno, ¿qué tiene el ADC internamente? Como tarda un periodo de tiempo, como les dije, es como si fuera un vaso que ustedes cargan agua. El tiempo, como ven acá, este tiempo se divide en dos partes. De hecho, ya les estoy diciendo un poco muy técnico. Estas partes no van a entrar en el examen, pero es importante que de repente si puedan entender cómo funciona la conversión analógica digital. La conversión analógica digital, lo que hacemos es esperar un tiempo hasta que se cargue todo esa agua. Entonces tarda un periodo de tiempo, y internamente se divide en dos partes. Ese periodo de tiempo es lo que vamos a esperar. Se divide en un tiempo de adquisición, time acquisition, y en un tiempo de conversión. Entonces, existe un tiempo de que yo leo mi valor de mi sensor de temperatura, por ejemplo, y espero un tiempo en que se va a convertir. Entonces se divide en dos partes, en un tiempo de adquisición y en un tiempo de conversión. Entonces funciona así la adquisición de señales. Y luego se convierte ese valor y se carga en el registro ya convertido. Acá después, primero se genera este tiempo de adquisición, luego el tiempo de conversión, y cuando se termina esa conversión se guarda aquí el ADC. El conversor guarda aquí en este registro el resultado. Aquí ven cómo estaba en el tiempo de adquisición y luego pasó al tiempo de conversión, y se va a guardar, como ven la flecha aquí, de 10 bits. Entonces acá viene del sensor esa señal, espera un tiempo, convierte eso y luego va a cargar en el registro que estábamos hablando, en el registro de 10 bits. Bueno, este es internamente el registro de 10 bits. Y si se dan cuenta, voy a aumentar un poquitito el tamaño de este para que se pueda entender.
es un registro de 10 bits. Y esto es lo que les quiero mostrarles. Internamente aquí ya sabemos que es un vector de 10 bits. Cada uno de estos que está acá. Pero lo que les quiero mostrar es que es 2 a la 10. Y 2 a la 10 es 1024. ¿Está? Y si se acuerdan que el Arduino, las entradas, era exactamente eso. El valor que nosotros estábamos leyendo en el Arduino de las entradas analógicas eran de 0 a 1023. Es decir, que tiene 1024 valores posibles. En el Arduino leíamos los valores analógicos de 0 a 1023. Por lo que tenemos este mismo caso. 2 a la 10 es 1024. Es decir, que el registro internamente del ADMEL del Arduino que teníamos es este mismo que está acá. Entonces, ya saben por qué es que lee desde 0 a 1023. Es porque tienen un registro de 10 bits y 2 elevado a la 10 potencia da 1024. Entonces el rango de valores que puede operar es de 0 a 1023, que son 1024 valores. De ahí sale ese valor que sale de 0 a 1023. Entonces es bastante interesante de poder entender internamente qué es lo que hay. Hay un vector y tiene 2 a la 10. Tiene 10 componentes y eso da un valor de 2 a la 16. Pero si se acuerdan que el Arduino en las salidas PWM solo salía dividido 1024 dividido 4, que era de 0 a 255. Es decir, que 256 valores posibles. Y eso es porque es un registro de 2 a la 8. Entonces da ese valor. Entonces es otro registro más pequeño. Entonces, para saber la cantidad de valores, necesitan usar la base, que es 2, y elevarlo a la potencia. En este caso, como es un registro de 10 bits, entonces es 2 a la 10. Cuando es de 8, es 2 elevado a la 8. Y eso es lo que le quería mostrar con estos gráficos que figuran aquí. Y acá habla de un ejemplo que es de 8 bits. Y si se dan cuenta que es 200, aquí directamente ya les muestro, que son 256 valores posibles. Eso porque es 2 elevado a la 8. Y si se acuerdan, el PWM era así. Era un registro de 8 bits. Esto era de 8 bits. Bueno, vamos a ver ahora básicamente las interrupciones. Así como las computadoras tienen interrupciones, también los microcontroladores tienen interrupciones. En la parte avanzada si uno quiere avanzar un poco en la parte avanzada del Arduino, hay también interrupciones que uno puede llegar a utilizar. Y básicamente funciona como las interrupciones de la computadora. Es lo mismo. ¿Cómo funciona una interrupción? Yo hago un trabajo. Por ejemplo, en una computadora funciona así. Internamente están funcionando todos los componentes. Y yo, cuando aprieto una tecla, él deja de atender todas las otras tareas que estaba haciendo y me lee el valor del que yo apreté de la tecla. O cuando yo muevo el ratón, entonces él le da prioridad a eso y ejecuta el código que está asociado al leer la tecla y el código que está asociado al mover el ratón. La misma cosa pasa con un microcontrolador. Cuando yo le coloco un sensor y voy a leerlo a través de interrupciones, lo que estoy haciendo es que cuando cambia, por ejemplo, la temperatura, ahí activo una interrupción y deja de hacer todo lo que tiene que hacer, todo lo que se estaba ejecutando, y le da prioridad a mi código, y luego termina ese código y vuelve a su ejecución normal. Entonces, este es el proceso normal de ejecución.
leer entrada, procesar y producir salidas. Entrada, proceso, salida. Pero cuando ocurre la interrupción, este código se deriva, se ejecuta y luego regresa al que estaba normalmente ejecutando. Aquí lo ven de otra forma. Entonces va a atender un evento. Es lo mismo que atienden un evento de clic de un ratón. Va a parar de ejecutar otro código y va a atender el código que ustedes están solicitando. Entonces es como atender eventos. Para eso, para que pueda funcionar eso, se necesita una rutina especial que se llama ISR, que es que es el código. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, en Visual Basic o en Java, hacemos doble clic y se abre una pestaña donde nosotros vamos a escribir nuestro código. Y ese código es nuestro ISR. Básicamente es nuestro código que va a ejecutarse cuando ocurra un evento. Para ello, internamente, así como las computadoras tiene un vector de interrupciones, una tabla de vector de interrupciones que es un vector donde están numeradas todas las interrupciones a las que pueda llamarse. Es lo mismo que tienen las computadoras. Internamente las computadoras tienen una tabla de vector de interrupciones. Estos microcontroladores es la misma cosa. Tiene esa tabla de vectores de interrupciones. Entonces se enumeran todos los eventos, por decirlo así, 1, 2, 3, 4, y eso se coloca en la tabla. Y cuando ocurre un evento, va a ver el número al cual corresponde el evento, y luego al lado de ese vector, de esa estructura, tiene un puntero a donde está la subrutina que se va a ejecutar. Entonces se va a apuntar eso y eso le llama a la rutina que va a ejecutar y se ejecuta el código especial del evento. Entonces es eso. Bueno, una parte derivada de las interrupciones son los timers. Los microcontroladores tienen varios relojes que son los timers, y estos timers lo que hacen es manejar los tiempos dentro de los microcontroladores. Dentro del Arduino generalmente no se recomienda tocar los timers porque ya está seteado a través del programa, y en realidad los que son buenos y quieren investigar un poco con Arduino se puede tocar los timers, pero no se recomiendan porque el Arduino ya está haciendo ciertas tareas cuando uno ya le está programando, y si uno cambia los valores de los timers o interfiere con los timers, entonces puede provocar que el programa no haga lo que tiene que hacer. Entonces se recomienda no tocar los timers. Pero si uno va a tocar un microcontrolador en lenguaje C, sí, de repente va a tocar los timers. ¿Y los timers qué son? Son contadores que suben o bajan en cada pulso de reloj. Generalmente lo que hacen es descontar. Por ejemplo, empieza en 1000 y tiene que terminar en 0. O empieza en 0 y tiene que terminar en 1000. Y lo que espera para activar un timer es el desbordamiento de ese valor. Por ejemplo, yo estoy ahora en 999, llego a 1000 y llego a 1001. Y mi límite era 1000. Cuando llego a 1001, entonces ocurre un desbordamiento y yo cuento un tic de reloj. Entonces ahí es 1. Y ahí es donde se genera el valor del timer, cuando ocurre ese desbordamiento. Y cuando yo estoy descontando, estoy en, por ejemplo, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando llega a menos 1, entonces ahí se genera otro tick del timer. Y en cada tick del timer se ejecuta una subrutina que es parecida a las interrupciones. Entonces así yo puedo activar y desactivar cosas con los timers. Para eso sirven los timers, para activar y desactivar con un tiempo dado. Por ejemplo, yo puedo, si tengo buena precisión en mi timer, puedo hacer un pequeño reloj con ese timer, ir haciendo segundos, minutos, hora y así sucesivamente, dependiendo de la calidad del timer que tengo. Entonces tienen sus rutinas y timers
acá explica esto. Los timers generalmente generan una interrupción cuando hacen un overflow. ¿Se dan cuenta? Cuando llega a 1000, que es su límite, y llega a 1001, entonces él vuelve a poner en cero y genera una interrupción y se va a ejecutar un evento. Entonces es un contador que cuando llega a la cuenta a un valor X, que es su valor de overflow, entonces él vuelve a cero y se ejecuta un evento. Y eso es lo que hace el timer. Y generalmente se los usa para hacer PWM. Para eso se utiliza el tema de los timers, para hacer PWM. Cuando yo estoy con Arduino, no necesito eh, entrar en muchos detalles de los timers. Por eso es que yo no necesito manejar PWM con los timers. Pero si yo voy a manejar un microcontrolador por mi propia cuenta, entonces sí necesito saber que yo voy a hacer PWM, que es lo mismo que tiene el Arduino, pero voy a hacer con los timers. Bueno, y hasta ahí la clase de hoy entonces. Yo estoy grabando la clase y para los que no asistieron a la clase de hoy, les dejo este pedido especial para que no pierdan sus 10 puntos. Bueno, entonces hasta ahí la clase y nos vemos la próxima semana.